Entrevistas en El Gallo Mañanero. Nueve y 30 minutos y dentro más de 100 días de cuarentena, uno de los rubros laborales que a mi entender menos se está teniendo en cuenta a la hora de hablar de reactivaciones es el rubro artístico. La semana pasada se estuvieron realizando algunas reuniones virtuales con gente del Sindicato de Músicos de la provincia de Córdoba y estamos en comunicación con Víctor Garay, que es secretario de Hacienda justamente del sindicato. Buen día, Víctor. Mercedes, Carlos y Facundo, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Un gusto poder hablar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Víctor, a ver, vamos por partes. Primero vamos a hablar un poco de cómo es la situación en este caso de les músiques de Córdoba a más de 100 días de cuarentena. Bueno, nosotros, o yo particularmente, vengo viendo en los medios que muchos sectores dicen, y muchas prensas se hace eco de el 40, el 60, el 80% de tal sector está parado, se cayeron tantos puestos de trabajo, y ninguno contempla lo que nos está sucediendo. Digamos, en la provincia de Córdoba hicimos un relevamiento cuando empezó la pandemia para ver las personas que necesitaban asistencia alimentaria. Eso lo hicimos prácticamente a los 15 días de comenzada la cuarentena, y relevamos casi a 750 personas al día de hoy que sostienen esa necesidad alimentaria y que tuvieron que reconvertir su economía, y la mayoría de esas personas dejaron de poder tocar, que la mayoría de esas personas se dedicaban a la música en espacios de música en vivo y a clases particulares, y vieron cortada su economía abruptamente. Los pocos que se pudieron reconvertir a lo digital, a las clases a distancia virtuales, una economía de subsistencia. La mayoría de los compañeros que trabajaban para las grandes bandas de cuarteto quedaron abandonados, a los empresarios los dejaron abandonados. Bueno, el rock siempre fue precario, ahora al no poder tocar, la gente que estaba en el rock de repente no tuvo más nada que hacer, y eso nos llevó a esta situación, primero de mostrar la vulnerabilidad en la que estábamos, y segundo de un parate bastante grande. De a poco después se fueron abriendo algunos canales relacionados a las clases virtuales, hasta que se pudo dar el protocolo para que se puedan volver las clases de canto, pero el protocolo habla de clases de canto, no de clases de instrumentos. Bueno, y en zonas blancas y en todas las condiciones epidemiológicas que sabemos que tienen que darse para que se puedan aplicar ese tipo de actividades que se van liberando. Por lo que la situación es grave, es preocupante, pero al mismo tiempo demostró que tenemos una capacidad impresionante, como la tuvimos siempre, de poder reconvertirnos para subsistir, porque somos un sector que ha subsistido siempre de tener otros oficios, otros rubros, o buscar otra forma de vivir. Y eso hace también que quizá la situación no se vea o no se muestre tan grave como lo que es. Claro. En ese sentido, desde el sindicato, ¿qué están haciendo alguna política de apoyo a sus afiliados? ¿En qué anda el sindicato en estos días? Nosotros cuando empezó toda la cuarentena y ya veníamos viendo que se venía complicando, comenzamos con asistencias alimentarias acá en la ciudad de Córdoba, que fue lo primero que tuvimos que atender rápidamente a personas que estaban complicadísimas con la necesidad alimentaria, y al mismo tiempo creamos un fondo solidario con aporte de los compañeros afiliados y compañeras de los cuerpos estables provinciales y municipales, con el que pudimos ir dando asistencias económicas a las personas que se fueron anotando el resto de la provincia, fueran afiliadas o no. Eso es importante decirlo. Nosotros no solo decidimos asistir a las personas afiliadas, sino que decidimos asistir a un universo más grande que sabemos que existe, que probablemente no esté afiliado o no conocía el sindicato, pero que no por eso no podíamos dejarlos de lado. Entonces decidimos tomar esa política más amplia y al mismo tiempo empezar a pelear por políticas de asistencia desde el Estado. Entonces empezamos a gestionar con desarrollo social las ayudas alimentarias a través del Frente de Trabajadores de la Cultura, que se organizó acá en Capital, pero que también tiene representantes de toda la provincia. Y pudimos lograr la asistencia más efectiva en un primer momento con la Municipalidad de Córdoba, a través de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, que accedió a ir consiguiendo una tanda de bolsones alimentarios y
desde el Frente de Trabajadores y del sindicato hacíamos la logística de reparto cuando estaba más difícil salir. Después eso sucedió varias veces y mientras tanto íbamos asistiendo al resto de la provincia con este fondo solidario que mes a mes fueron aportando compañeros y compañeras desde su sueldo y tratando de conseguir que esta mismo que habíamos logrado en la ciudad de Córdoba se pueda replicar en los distintos municipios, porque ya que son los estados los que tienen que lograr la asistencia en este caso de emergencia. La respuesta que obtuvimos en general fue que si tenían la asistencia, o sea, que iban a asistir sobre los que no habían recibido la asistencia del Estado Nacional. Seguimos presionando para ver si se podía hacer, porque 10.000 pesos de la IFE, si bien sabemos que lleva muchos compañeros y compañeras, se podría decir casi un 80% de quienes tenemos relevados en nuestros padrones, no alcanza. Claro. Entonces, con una actividad totalmente parada no alcanza. Ayuda, pero no alcanza, entonces sumándole otras cosas, por lo menos se hace más llevadera la situación. Y además fuimos presentando programas de trabajo, porque nuestra perspectiva es que tenemos que reactivar el trabajo. No queremos subsidios, no queremos que nos subsidie el Estado, no queremos vivir del Estado. Queremos políticas de desarrollo del trabajo, ya sea a través de streaming, de contrataciones, de que el Estado nos compre nuestro trabajo a través de contrataciones de streaming, ya sea con la posibilidad de hacer streaming y el acompañamiento para vender entradas para afuera, para otro lado, ya sea en producir material para educación o para spot o para lo que fuere, pero nuestra política está siendo hoy esa, además de la asistencia a la gente que aún necesita, empezar a generar actividades que nos generen ingresos y al mismo tiempo ir acompañando y proponiendo las aperturas de los lugares de música en vivo, lugares gastronómicos, ya que están habilitados. Sumar 2 o 3 personas más a un espectáculo de música no debería ser un problema, y que los talleres de música se habiliten lo más rápido posible en toda la provincia y las clases de música particulares, porque eso también da un piso mínimo de subsistencia. Víctor, en ese sentido, ¿cómo es la comunicación con el gobierno provincial y con el COE provincial? Con el gobierno provincial es bastante fluida. Anteayer estuvimos en una reunión con Nora Vedano, presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, presentándole varios proyectos relacionados a streaming, relacionados a esto de lo posible financiamiento o subsidio a los lugares gastronómicos que contraten música en vivo, con un monto de estímulo muy pequeño, pero que asegure el pago de calle, y con propuestas para el verano y los festivales que entendemos que no se van a hacer como los conocíamos siempre, para que se genere trabajo local de cada región, que los festivales tengan una perspectiva relacionada más bien a lo regional y dejar de pensar que incluso no se va a poder, digamos, que vengan grandes artistas más famosos, pero además con mucho cachet y que eso se redistribuya de manera diferente. Y por el lado del COE es lo que nos pasa creo que a todos y a todas, si queremos hablar con el COE, el diálogo es muy complejo, es muy difícil llegar al COE, es muy difícil que te atiendan, es muy difícil que te respondan, muy difícil que te respondan rápido, y eso que hemos tenido bastante acompañamiento también de autoridades, pero seguimos esperando. Este pedido de la posibilidad de trabajar en los restaurantes y bares que ya están habilitados, ¿es para toda la provincia? ¿Es para zonas blancas? ¿Cómo sería ese pedido? No, viste cómo funcionan las habilitaciones del COE. Nosotros Claro. se habilita un protocolo general, entonces en ese protocolo general después lo que permite que las zonas vayan aplicando de acuerdo a la situación epidemiológica y también de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Por ejemplo, el municipio de Córdoba permite música en vivo en los lugares habilitados como gastronomía sin tener que pasar por espectáculos públicos. Entonces cualquier lugar habilitado como gastronomía puede tener música en vivo, es una ordenanza muy antigua. Y al estar habilitados los lugares gastronómicos nosotros podíamos estar haciendo la actividad ahí. Claro. No así en los lugares de espectáculos públicos que no están habilitados. Lugares de espectáculos públicos, estamos hablando de lugares que tenían otra habilitación que les permitía llegar hasta las 5 de la mañana, tener gente bailando, no necesariamente más grandes que un restaurante en capacidad de gente, pero sí con otra perspectiva. Y esos lugares no están habilitados, entendemos que no deben habilitarse tampoco ahora, dado el brote epidemiológico, porque es un riesgo, hay que evaluar mucho mejor, que ya tenga que avanzar eso mucho más, eso probablemente sea el último que vuelva, pero sí los lugares gastronómicos donde un enorme porcentaje de personas realizamos nuestro trabajo. O sea que y hoy la por posibilidad hoy, perdón que te interrumpa, pero hoy Sí. por hoy en Córdoba, en lugares habilitados para gastronomía, podrían haber espectáculos de música en vivo.
La ordenanza permite que en los lugares de gastronomía haya música en vivo, en la normalidad. En la pandemia, no, porque no están habilitados por el COE en la norma general. Lo que hace el COE es habilitar la norma general y después los municipios ponen más o menos restricciones, o sea, la mínima es lo que habilita el COE central. Después los COE regionales van adaptando de acuerdo a la situación epidemiológica y los municipios de acuerdo a sus ordenanzas. Por ejemplo, el municipio de Córdoba pone expresamente que no puede haber música en vivo en la reglamentación de los lugares gastronómicos. También tuvimos una reunión. Claro, pone expresamente que no, para que no suceda esto, ¿no? De decir, bueno, pero la ordenanza me dice que sí. No. Si no está habilitada la actividad en los protocolos generales del COE central, la actividad no se puede realizar. Claro. No se puede ir sobre eso, que es uno de los problemas que se está viendo en distintos municipios que han tenido otra situación epidemiológica y van habilitando y van abriendo. El COE central que tiene que habilitarte a los COE regionales y los COE regionales a los municipios. Sí. Por eso es importante que el COE central, en el protocolo de donde dice música, agregue instrumentos y no deje solo canto. Hoy se pueden dar solo clases de canto según el COE. Claro. Víctor, si bien es otro rubro, termina siendo también importante para el desarrollo de la actividad. ¿Están en contacto ustedes con el sector de gastronomía, bares? No hemos tenido contacto hasta ahora, pero tenemos que hacerlo. También tenemos un interés en común, que es la vuelta a la actividad, pero también tenemos intereses encontrados con respecto a cómo se estaba trabajando en estos lugares y el pago de calle o no, o sea, sobre todo el laburo a la gorra y ese tipo de desvalorización de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, sí y no. Sí tenemos algunas cosas que dialogar y después otras cosas profundas. Nosotros estamos impulsando un tarifario mínimo para la vuelta a la actividad. Esta nueva normalidad de la que se habla, que se dice, no puede ser lo que había antes. No podemos volver a la precariedad. Si nosotras, las personas músicas, volvemos a estar como estábamos antes, no aprendimos nada. No aprendimos de dónde estamos viendo, de cuál era nuestra situación. Para darte un ejemplo, los compañeros que trabajaban en el cuarteto, y digo masculino porque la mayoría son varones, se encontraron de repente de estar en una industria donde más o menos subsistían y tenían una entrada no fija porque les pagaban a la mayoría por baile y bastante poco, a quedarse abandonados, a no tener ni siquiera recibir una llamada de teléfono o un mensaje diciendo, che, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Estamos hablando de empresarios enormes, quizá de la industria cultural más grande del país. Y ellos podían estar ya en blanco, ellos podrían haber estado registrados, ellos podrían haber sido empleados en relación de dependencia y recibir apoyos del Estado por la mitad de su sueldo y los empresarios no pagar los aportes patronales producto de la crisis, gracias al decreto nacional que prevé eso. Claro. Y se encontraron de repente que no estaban en nada y que los abandonaron. Si con esos ejemplos tan crudos que nos dejó la realidad, nosotros seguimos sosteniendo o aceptando prácticas opresivas, digamos, prácticas desleales, y no nos organizamos para cambiarla y volvemos a tocar a la gorra, como decía algún compañero, que los bares no te van a poder pagar porque están un poco fundidos, y no ves que nosotros tenemos un sector enorme que no está pudiendo llegar está pidiendo asistencia alimentaria, digamos, no está pidiendo para pagar la tarjeta siquiera, está pidiendo asistencia alimentaria, estamos errándole. O sea, tenemos que volver a que esto se reactive y que podamos trabajar mejor. La música, las artes son un trabajo. Quizá lo que queda en evidencia, como también habla la gente de la economía popular, es que hay actividades que están invisibilizadas y que son consideradas como no trabajo y que bueno, que las haces porque te gusta, por ocio, por placer, por lo que fuere, pero particularmente en la música hay una economía enorme que se mueve alrededor de lo que hacemos, y lo que no se mueve alrededor de lo que no sea económicamente, o sea, lo que no sea pensado con un fin económico, tiene que tener respuestas en los sectores culturales, y ahí vienen las políticas culturales de los estados también, que tienen que asegurar la circulación en los lugares para que uno pueda expresarse libremente como una expresión cultural. Y lo que vemos en general en el país, creo yo,
que el Estado se ha corrido tanto de ciertos sectores relacionados con la música, no así con el teatro, pero sí con la música, que muchas de esas expresiones culturales terminaron funcionando en lugares comerciales que no son para eso. Y esos lugares comerciales se estuvieron aprovechando de eso para decir, bueno, ¿querés venir a tocar? Dale, pasa la gorra. Entonces, cambiar esa realidad también depende mucho de nosotras, las personas que nos tenemos que organizar y pensarnos desde otro lugar también. Y entender que tienen que haber políticas. Primero, de sostenimiento y desarrollo para la actividad de lo laboral desde los estados, desde todos los estados, municipal, provincial, nacional. Que tienen que haber políticas pensadas así. Tienen que haber políticas también para la expresión cultural, artística y cultural, que no se puede pisar por los lugares de producción laboral o de ganancia económica, digamos. Entonces, no puede ser que yo quiera ir a trabajar y vaya alguien gratis a tocar. Claro. Y también la conciencia nuestra de organizarnos, porque alguna vez hubo tarifas mínimas, alguna vez tuvimos una ley nacional que protegió los derechos, entonces no es que vamos por cosas nuevas, vamos a recuperar derechos que ya tuvimos. Hubo un estatuto del músico, se llamaba en ese momento, del 58, que establecía cómo eran los derechos y cómo nos incluíamos a una seguridad social y a una jubilación, porque no nos olvidemos que trabajamos toda la vida de esto y nos jubilamos de cualquier cosa, con suerte de docentes de música. Víctor, clarísimo e interesante esto que estás marcando de la nueva normalidad, no puede ser igual o peor que antes. Y en ese sentido te traigo a San Marcos porque estuvo habiendo unas reuniones virtuales con el Sindicato de Músicos de Córdoba, al que vos integrás, y músicos y músicas de acá de San Marcos Sierras. ¿Cómo fueron esas reuniones y cómo continúan? Fueron muy interesantes y surgieron a partir de que nosotros teníamos relevado un pequeño número de personas que necesitaban asistencia alimentaria, y producto de las comunicaciones con la Agencia Córdoba Cultura y nuestro incentivo, la idea era comunicarnos con las autoridades de cultura de cada localidad para coordinar la asistencia de esas personas. Y nos encontramos con un número bastante más grande del que teníamos y que podíamos asistir con nuestro fondo propio. Por lo que organizamos una primera reunión para ver si se podía hacer una asistencia comunitaria. Entendiendo esta asistencia, o sea, hay que dejar claro algo. El sindicato está saliendo a asistir ahora de una manera solidaria, pero no es función nuestra la asistencia de las personas en situación vulnerable, sino que es del Estado. Uno lo hace porque entiende que el Estado a veces tarda en llegar, porque a veces las soluciones llegan, porque en esta complejidad enorme que estamos cuesta mucho, pero... Bueno, en esta situación nos hicimos una gran reunión donde estábamos pudiendo coordinar esa compra comunitaria para asistir a las personas que están más necesitadas, pero al mismo tiempo surgieron un montón de ideas para poder empezar a reactivar algo y empezar a avanzar en mejorar las condiciones para esta nueva normalidad, digámoslo, para cuando se pueda volver. También hay que entender, ¿no?, que la economía de las localidades, quizás que viven más del turismo y sobre todo en Córdoba, van a tener que tener un apoyo fuerte del Estado para contener a todas las personas que vamos a estar complicadas en nuestro sustento. Y bueno, con San Marcos la idea es empezar a trabajar en esos proyectos, ver qué ordenanzas hay, qué se puede potenciar, qué programas se pueden habilitar desde el municipio, qué programas se pueden bajar de provincia, qué programas se pueden aplicar de nación, en este sentido de generar contención y trabajo también. Y que, bueno, también creemos que ciertos sectores plantean como que la cultura está en emergencia, y nosotros en todo caso creemos que hay personas de la cultura que están en emergencia a esto, alimentaria, sanitaria, pero que ha sido un proceso de mucha producción, a pesar de estar complicadísimos con el sustento y de la crisis. Ha sido un proceso de mucha producción, y esa producción se puede canalizar, y esa producción es material, que puede permitir ingresos, y que los estados tienen que estar presentes para facilitarnos la herramienta de que eso suceda. Además, generar programas. Pensar la cultura no como solo el momento donde mostramos la identidad de nuestro lugar y nuestra región y queda bonito, sino también como lo que es, digamos, generadores de ingreso y sustento para un montón de personas y familias. Las ferias de los artesanos y artesanas es como el gran ejemplo del sustento que se puede hacer con una creación artístico-cultural identitaria, como puede ser una creación artesanal, y hay gente que vive de eso.
¿Por qué la música no podría ser lo mismo? Clarísimo, Víctor. Para cerrar esta parte, te pregunto, ¿cómo es para si algún trabajador de la música tiene ganas de sindicalizarse y cómo se puede contactar con el sindicato? Y ahora estamos virtuales en nuestras redes, nos buscan como sindicatomusicoscordoba.com.ar y ahí aparecen aparecen todas las acciones que hemos hecho en la página y también hay una solicitud de afiliación online que se puede llenar y nosotros pues nos vamos poniendo en contacto para que cuando se pueda hay que mandar el formulario firmado, porque nuestro sindicato, es importante decir esta pequeña información. Los sindicatos funcionamos reglamentados por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Este sindicato está reconocido en el 62 con su personería, pero se fundó en 1921 como Asociación de Músicos de Orquesta, ya en 1921, 100 años casi. Y bueno, los trámites legales para hacer pagar el sindicato tienen que ver con una solicitud de afiliación firmada para las personas que quieran ser parte, y ahí ya se puede empezar a participar de la vida sindical, que implica que se puede incluso ser autoridad de los sindicatos, una institución democrática y que busca pelear y defender los derechos de las personas que trabajamos que tuvimos, y es recuperarlos en este caso. Y nuestra territorialidad es toda la provincia, por eso es importante que las personas de todo el territorio de la provincia se acerquen, se conformen, se organicen, porque a partir de ahí se hacen pequeños núcleos organizativos, con pequeñas sedes, con delegados que van trabajando sobre la temática regional y las van llevando a las comisiones directivas que coordinamos con todas las regiones, ya que ya están trabajando. Entonces es muy importante acercarse, ver qué acciones tenemos y proponer, incluso aunque no se esté afiliado, pero sí proponer. Claro. Porque muchas veces el pensamiento colectivo es mucho más fuerte que el pensamiento individual, y muchas veces las soluciones colectivas son maravillosas y mucho mejores que lo que uno puede pensar en un pequeño grupo. Víctor, y te llevo para cerrar la entrevista agradeciéndote esta comunicación a la parte en la que somos colegas también de radio. Somos colegas. Vos estás en un programa de radio del sindicato. Sí, hace unos 2 meses más o menos, ya teníamos el proyecto de hacerlo este año empezando a festejar el centenario del sindicato y para empezar a tener una voz propia. Y hace 2 meses, desde el encierro, digamos, desde la cuarentena, empezamos a hacer desde nuestras casas un programa de radio online que se llama Rumbo al Centenario, y con unas compañeras, Eli Müller, Luna Gil, Camila y Jeremías y Agustín, empezamos a hacer esta aventura virtual. Y ahora estamos saliendo todos los viernes de 17 a 19. Hoy va a ser desde la sede del sindicato. Y la idea fue recuperar la voz y empezar a hablar de qué nos pasaba a las personas músicas en esta pandemia, y cómo veíamos el presente y cómo veíamos el futuro y cómo la estábamos llevando. Esto frente a personas de la industria de la música que empezaron a hablar con nosotras, que empezaron a querer representarnos en los medios, y en realidad diciendo, bueno, se muere la industria de la música y van a ser los pobres músicos, dennos exenciones impositivas a nosotros, a los dueños de la industria de la música. Y ahí dijimos, no, bueno, mucho tiempo invisibilizadas sin poder hablar, y es necesario tener una voz propia, así que empezamos con ese pequeño proyecto que por ahora es un programa, pero la idea es que se vaya transformando en una radio establecida del sindicato, y por qué no también una producción audiovisual tipo tele o tele online. Ajá. Pero bueno, esos ya son más sueños, pero sí vamos rápido para allá porque creemos que es importante ese espacio para decir lo que nos pasa a todas las personas que nos dedicamos a esto, para contribuir al pensamiento más crítico de nuestra actividad y para difundir la producción enorme que hacemos todos los días, porque esto que te decía, no paramos de producir y hemos producido durante mucho tiempo y esas cosas están ahí y son cuestiones maravillosas que muchas veces no encuentran eco en los medios más masivos, producto de la forma en que se maneja la industria de la música. Entonces, para visibilizar todo eso y charlar cuestiones más profundas que a veces se nos pasan en esto de hacer música, es que armamos este espacio. Buenísimo, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Invitarlas sí. también, invitarles que va a estar colgado, estamos haciendo una campaña para pedir material para pasar en el programa de radio, que va a estar colgado en la página y en el Facebook, así que nos buscan por ahí, y hay un formulario donde pueden mandar la música para que la pasemos.
Buenísimo. Así, y muchas gracias por el espacio. Buenísimo. Bueno, Víctor, ahí pasamos bien la data de la página y el Facebook y lo dejamos en la nota que subimos a nuestra página también. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre decimos, como radio comunitaria de San Marcos Sierras, quedamos a disposición para lo que haga falta visibilizar, además de esto que están haciendo ustedes en la propia radio, multiplicarlo desde acá y dar lugar a lo que esté haciendo desde el sindicato. Te agradecemos mucho, Víctor, esta comunicación. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Dale, hasta luego, gracias. Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Víctor Garay, secretario de Hacienda del Sindicato de Músicos de Córdoba. Interesantísimo, sí. Yo a Víctor lo crucé en la última reunión que se hizo vía internet. Pibe joven, muy claro, tiene la legislación, un montón de cosas. Y está bueno esto que plantean, lo plantea Víctor en la entrevista, también lo plantea en algunas reuniones de tenemos que juntarnos. Bajo el sindicato, si no queremos, porque a veces los sindicatos despiertan cosas raras que a mí me parece que hay que reverlas, pero si nos da desconfianza, el sindicato, no importa, juntémonos. Hay que laburar de manera colectiva. Perdón. Creo que es una demostración de lo que es en este caso, un cuadro sindical, un cuadro político. Muy clara su exposición, me parece, y lo que viene planteando. Organizarse. Esto de, si salimos de esta... No podemos salir igual, no podemos salir con los mismos, póngale entre paréntesis, versos. No, si los sindicatos, este es un claro ejemplo de que hay sindicatos que están al lado del laburante. Y me gustó porque uno lo va escuchando y es un trabajador de la cultura. Me parece que eso es lo fundamental, que las personas que hacen cultura se identifiquen como laburantes, como trabajadores de la cultura. Porque si no se identifican de esa manera, es muy complicado que la sociedad, las autoridades lo tomen de ese. Bueno, toca la guitarrita, canta un fin de semana y nada más. No, son laburantes de la cultura. Y se tiene, desde mi punto de vista, esto de organizarse, esto de, llegado el caso, también hay que apoyar en estos momentos donde los sindicatos apoyan a los trabajadores. Este es el caso en el cual los trabajadores tienen que reconocer a ese sindicato. No es un sindicato, no lo conozco, recién pero no debe ser un sindicato de los gordos. Esto no debe ser un sindicato de que bajan en un coche con chofer y un anillo de oro en su mano. No. Entonces hay que reconocer esto y me parece que lo que dice Víctor, me saco el sombrero y lo felicito.